cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito Dios. Santo es el Señor. Puede tomar su asiento. Bendito y maravilloso Señor. Padre, te seguimos adorando, Señor. Te seguimos bendiciendo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que tu preciosa palabra, Señor, la retengamos, Señor. Y no tan solo la retengamos, Señor, sino hagamos algo, Señor. Nos movamos, Padre Santo. Señor, que podamos entender, Señor, así como Nicodemo, Dios mío, que entendamos que es completamente renacer de nuevo, Señor. Porque sabemos, Señor mío, que tú estás en medio nuestro, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú tienes ojos, Señor, que tú tienes ojos por toda la tierra, Dios mío, y que nada, Señor, nada pasa desapercibido delante de tus preciosos ojos, Señor. Padre, porque como dice la Escritura, Señor, tú miras el corazón, Señor. No miras, Señor, nuestra apariencia, Padre. Tú miras nuestro corazón, Señor. Y asimismo, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes el control, Señor, de todo, Padre, de nuestros pensamientos, Señor, de nuestras emociones, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo, oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, yo me escondo bajo tus alas, Señor. Espíritu Santo, toma el control de las mentes de cada uno de mis hermanos, Señor. De aquellos, Señor mío, de los que están en Zoom, Padre de la gloria. Señor mío, que tu diestra los alcance, Señor. Que tú los ayudes, Padre de la gloria. Y que si hay alguno, Señor mío, que está padeciendo, Señor. Si hay alguno, Señor, que necesita, Señor mío, oh Padre de la gloria, tú sabes todo, Señor. Tú sabes todo, Padre. Sé propicio, Señor, a la necesidad, Señor, de mi hermano, de mi hermana, Señor, de los que están en Zoom, Padre. Señor, te doy gracias, Padre. Y sé tú, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Bendito Dios. Bendito es el Señor. Alabamos y bendecimos su santo y maravilloso nombre. Santo es el Señor. La única manera de entrar en la familia espiritual de Dios es por medio del nacimiento espiritual, por medio de la fe en Jesucristo. Del mismo modo que en un nacimiento normal hay dos progenitores, en lo espiritual también los hay. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios. El nuevo nacimiento nos concede una nueva naturaleza, así como una nueva esperanza viva. Nuestro primer nacimiento fue de la carne y la carne es corruptible. Lo que nace de la carne está destinado a morir y a corromperse. Esto explica por qué la humanidad no es capaz de mantener la civilización, porque se basa en la carne humana y está destinado, por tanto, a desaparecer. Y hemos visto en los libros de historia cómo tantas civilizaciones han caído, se han levantado otras, y han caído y se han levantado otras. Como las hermosas flores primaverales, las obras del hombre parecen tener éxito durante un tiempo, pero luego empiezan a decaer y a morir. Durante toda la historia, desde la Torre de Babel en Génesis 11 hasta la Gran Babilonia en Apocalipsis, capítulo 17 y 18, las grandes empresas de los hombres destinadas a alcanzar la unidad
están condenadas al fracaso. Si realmente intentamos construir la unidad en la iglesia sobre la base de nuestro primer nacimiento, fracasaremos. Pero si la edificamos sobre el fundamento del nuevo nacimiento, tendremos éxito. Cada creyente lleva dentro de sí el Espíritu Santo. Amén. Bendito es el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Tal vez todas estas citas bíblicas, o posiblemente las palabras que estoy diciendo en este momento, tú las has escuchado en otro momento. Pero cabe destacar que la palabra de Dios dura y perdura para siempre. Muchas veces nos dicen que la palabra de Dios es nuestro compás, es nuestra brújula de cómo nos debemos conducir en esta tierra. Para que al final, para que cuando llegue nuestro tiempo, podamos llegar a las mansiones celestiales. Amén. Bendito Dios. Bendito eres tú. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, dice el capítulo 1. Nicodemo no era cualquier persona. Aparte de que era un principal, era un maestro de la ley. Y aparte de eso, era un hombre adinerado. Era un hombre con un intelecto que se conocía desde pequeño los 5 primeros libros de la Biblia judía, que le llaman el Pentateuco. Amén. Y imagínense, un hombre que delante de Dios, según ellos, estaban completamente perfectos, estaban listos, eran los primeros que ellos pensaban que cuando viniera el Mesías, o si ellos partían primero, iban directamente al reino de los cielos. Pero qué equivocados estaban los fariseos. Después dice en el capítulo siguiente: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que no era el único. Dice la Escritura: sabemos por todas las señales que tú haces. Se habían dado cuenta los fariseos que Jesús no solamente hacía señales, que Jesús podía darle vista al ciego, que Jesús podía levantar al paralítico. Y ellos estaban anonadados, no sabían, estaban descontrolados, porque como dice la Escritura, ellos pensaban que el Mesías venía de otro lado y de otra manera. Pero en la manera que vino Jesús a esta tierra, ellos no lo percibían así. Ellos creían que el Mesías iba a salir de la realeza. Pero como hemos estudiado y lo hemos visto en la Biblia, Jesús nació en un pesebre. Cada uno de los que estamos aquí, posiblemente la mayoría,
nacimos mejor que Jesús. Tal vez alguno diría, hermano, pero yo nací en un carro de emergencia. Hermano, yo nací en el campo. Pero no naciste como el Rey del universo, el Señor de señores, el dador de la vida, que como dice el Evangelio de Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús, Jesús era el verbo, Jesús es el verbo, Jesús es la pieza principal, la piedra principal en la cual nosotros tenemos que estar afianzados, en la cual nosotros tenemos que construir. Así que ahí estaba Nicodemo, y yendo de noche. Si se supone que Nicodemo era un hombre muy influyente de los fariseos, ¿por qué querrá haber ido de noche? Para que no lo vieran. Porque su reputación estaba de por medio. ¿Cómo Nicodemo se iba a dejar ver? Iba a ver a Jesús, al que se arrima a las prostitutas. ¿Cómo se iba a dejar ver Jesús, Nicodemo, que iba a ver a un Jesús que se juntaba con los andrajosos? Así que este Nicodemo, que la letra la tenía aquí arriba, pero no aquí en el corazón. Ese no era el propósito en el cual la palabra de Dios era dada a los fariseos. Y mucho menos en este día, la palabra de Dios no la tenemos nada más para tenerla en la mente, sino para tenerla en el corazón, sino para dejar que corra por nuestras venas y dejarla actuar. Dejarla actuar. No la ahogues dentro de ti. La palabra del Señor no es para que tú la retengas. La palabra de Dios no es como una monedita que la estás guardando en tu bolsillo o la tienes en el baúl del banco o la tienes bien escondida dentro de tus pertenencias. La palabra de Dios no es para eso. Porque si la palabra de Dios te fue dada, es para que tú la compartas al que la necesita. Es para que tú la compartas con los que están allá afuera. Qué bueno es tener la palabra aquí. Y dicho sea de paso, los viernes seguimos estudiando la palabra de Dios, donde los maestros, hermano Carlos y la hermana, ¿dónde está la hermana? Que no la veo. Ella está con los maestros de los niños. La hermana Sandra, presidenta de educación, se preparan para que puedan traer esa palabra a aquellos que estén dispuestos. Amén. Y dicho sea de paso, también hay muchos hermanos que diligentemente los viernes están a través de Zoom. Les mandamos un saludo en esta hora. Y recordamos que los seguimos esperando con los brazos abiertos los viernes y los domingos. Que aquí hay espacio para ellos. Y hay espacio para más. Amén. Bendito sea el Señor. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bendito sea el Señor. Versículo 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Nicodemo seguía sin entender. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito Dios. Muchas veces los que nacen en la iglesia, o a veces nosotros como padres, en algún momento pensamos que la salvación es hereditaria. O la salvación se traspasa cuando tú te vayas, se la traspasas a tu hijo. Pero déjame decirte o déjame más bien recordarte, que la salvación es individual. La salvación la tiene que buscar individualmente y retenerla con temor y temblor. Amén. Porque en la iglesia, en este momento que no hay un pastor, pero hay ancianos, los mantenemos a ustedes en oración. Y le pedimos al Señor que los bendiga. Le pedimos al Señor que les dé ese deseo de buscar la palabra del Señor. Pero es menester que cada uno de nosotros retengamos y busquemos y abracemos nuestra salvación individualmente, porque la salvación no se hereda y no se traspasa. Así que tenemos que ser responsables en esto y tratar de educar a nuestros hijos, tratar de hablar la palabra, pero la palabra de Dios, no su palabra, sino la palabra de Dios. Amén. Porque como hemos mencionado, la palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios penetra en su corazón hasta romper el alma, hasta romper los huesos. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu Santo. Bendito Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No hay criatura en esta tierra más preciada delante de Dios que tú y que yo. Porque a cada uno de nosotros el Señor sopló su aliento en cada uno de nosotros. El salmista dice que en el vientre de nuestra madre el Señor nos iba entretejiendo, nos iba dando forma. Así que si no te gusta cómo tú te ves en el espejo, déjame decirte que para Dios tú eres preciosa y eres precioso. Y eso es lo que nos basta. Cómo nosotros nos vemos para Dios, cómo tú te ves para Dios, cómo Dios te ve a ti. ¿En algún momento usted se ha preguntado eso? ¿Cómo usted se ve para Dios? ¿Y qué es lo que usted está haciendo para Dios? Bendito sea el Señor. Así que, tomando en cuenta esto, los fariseos, su característica y principal era que por encima de todo
centraban la religión en la observación de la ley, enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos. El objetivo de toda su práctica piadosa era vivir en justicia y santidad, agradando a Dios en todo. Eso era lo que ellos pensaban. Sin embargo, ese propósito positivo se transformó en una obstinación ciega de cumplir con reglas meramente externas, olvidando casi por completo la rectitud del corazón ante Dios y descuidando la vida espiritual. De esta manera, la piedad se hizo formalista, dándose menos importancia a la actitud integral de la persona que a sus actos externos. A veces escuchamos que a los líderes o a los ancianos nos llaman fariseos. Pero déjeme decirle, no por lo intelectuales, sino porque en el contexto de ahora, al que a alguien le llamen fariseo dentro de la iglesia, es como si le estuvieran diciendo hipócrita. Y dijeran los niños, that's not nice. Pero desgraciadamente es un poco, no saben el contexto. Porque dentro de todo eso no le estás llamando hipócrita, le estás llamando intelectual, le estás llamando maestro. Desgraciadamente, ellos perdieron el enfoque. Con las riquezas que ellos recibieron, con los favores que ellos recibieron de los romanos, ellos se volvieron hasta corruptos. ¿Usted cree que ha cambiado algo en esos tiempos de Jesús a los tiempos de ahora? Los fariseos eran políticos también, eran los que representaban al pueblo. Pero desgraciadamente perdieron el enfoque. Y en esta mañana quiero recordarte que no pierdas tu enfoque. Que dejes que el Espíritu Santo te deje entender qué es renacer de nuevo. ¿Qué es venir a Jesús? Venir a Jesús no nada más es en un domingo o en un acto evangelístico o alguien en la calle te haga nada más la confesión de fe y ya eres salvo. Eso es una mentira. Por hacer una oración, tú no eres salvo. Tú tienes que ser obediente. Tú tienes que congregarte. Tú tienes que diariamente venir delante del Señor y despojarte de toda esa inmundicia que en un momento a cada uno estamos cubiertos. No le hace aunque hayas nacido en la iglesia. Tienes que volver a renacer de nuevo. Tienes que buscar al Señor diligentemente. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo de 9 al 14. Y dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, hablando de los fariseos, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ya se lo saben, el que se humilla será enaltecido. Y nótese que a veces, por ignorancia, caemos en ese sitio. De que llegamos a la iglesia o vamos a la calle o inclusive en nuestra propia familia, mira, ya llegó la chismosa. No le cuentes nada a fulano porque él lo va y lo dice a otra persona. Mira, ten cuidado cómo vas vestido a la iglesia porque si no te empiezan a tapar, te empiezan a poner cosas encima. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener respeto por el Señor, principalmente dentro de la casa del Señor. Porque si venimos con una mente ya puesta de que sabemos que venimos a ver al Señor, ¿a cuál Señor vienes a ver? ¿Al que está a la izquierda o al que está a la derecha? ¿A qué Señor vienes a ver? Si vienes a ver al Señor, pon tu mente y tu corazón en el Señor Jesucristo. Porque Él es el que se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, Él se la merece. Amén. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y el versículo 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito Dios. Y como Moisés levantó la serpiente, oh Señor, lo que en ese momento el Señor Jesús le estaba revelando a Nicodemo. Nicodemo todavía estaba en las nubes. Nicodemo con todos sus títulos en la pared, no entendía lo que el Señor le estaba diciendo en este momento. Y entendemos que como era un maestro de la ley, él se sabía de memoria lo que el pueblo de Israel había pasado. En Números 21, capítulo 9 dice, les voy a leer un poco del contexto de lo que dice. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba la serpiente de bronce y vivía. Jesús le estaba declarando en ese momento,
de qué manera Jesús iba a morir y cómo iba a ser levantado. Yo sé que este logotipo o signo lo hemos visto y muchas veces lo vemos todos los días los que viven cerca de un hospital. Las ambulancias tienen una asta y la víbora en el asta hasta la punta. Que eso significa que ahí viene el médico, que ahí viene la salvación de alguna manera. Pero Jesús le estaba declarando en ese momento de qué manera Cristo iba a ser alzado. Y que la serpiente de esta manera no era el antídoto. Porque él le dijo, mira, tienen que mirar a la serpiente y vivirán. Pero del otro lado, Jesús le estaba diciendo, Nicodemo, yo voy a ir al Calvario, yo voy a morir por ti, yo voy a salvarte de todas las maldiciones que te aquejan a ti y a toda la humanidad. Y no lo estás entendiendo. Así que Nicodemo seguía sin entender. Y Jesús se le estaba revelando ahí a Nicodemo. Imagínese usted tener un encuentro cercano, cara a cara con Jesús y revelándole a usted. Claro, en este contexto lo que nosotros tenemos, imagínese, nosotros tenemos toda la historia. Nosotros tenemos los 66 libros de la palabra de Dios. Todavía hasta hay más información que nada más con un clic usted la puede encontrar. Pero aún así, todavía en este tiempo, mucha gente no lo entiende quién es Jesús en sus vidas. No entienden quién es Jesús y qué hizo Jesús por ellos. Miran una cruz y creen que nada más es algo de la Semana Santa de cada año. Pero la historia de la cruz es la esencia de nosotros, los que creemos en Jesús. Porque cada uno de nosotros merecía haber sido colgado ahí. Merecía haber recibido esos latigazos que Jesús recibió. Pero no, a veces nos mofamos. A veces nos hemos burlado hasta de Dios. Y es que no hemos renacido de nuevo. El nuevo nacimiento no ha hecho mella dentro de nosotros, en nuestro corazón. No nos ha calado en el corazón. Tenemos que renacer de nuevo. Amén. Bendito Dios. Isaías 45, 22, capítulo 45, versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. A veces nos gastamos la vida buscando qué hay ahí, qué hay después de. Nos hablan de Dios, pero seguimos desenfocados. Nos hablan de qué es nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y nos entra por aquí y nos sale por allá. No dejamos que cuando entre por aquí lo retengamos y lo mandemos nosotros al corazón. Porque eso es individual. No es de iglesia, sino es individual. Tu nacimiento tiene que ser individual.
Y no tiene que ser por emoción. Y no tiene que ser porque le estás haciendo caso a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa. Porque ay, qué bonito se ve el hermano o la hermana con su túnica blanca cayendo a las aguas. No es cuestión de cosmética, es cuestión del corazón y de tu decisión. Porque va a llegar un momento que al que le vamos a ir a entregar cuentas no es al vecino ni a la vecina, ni al pastor, ni a la pastora, ni a los ancianos, ni a los líderes de la iglesia. Al que le vamos a ir a entregar cuentas por todo lo que hemos hecho aquí, va a ser al Señor. Va a ser al Señor. Juan capítulo 12, versículo 32 y 33 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. A veces no es necesario buscar tanta palabra, porque todo está aquí en la Biblia. Todo está al alcance de sus manos. Todo está en que nosotros deseemos y actuemos a estudiar la palabra de Dios. Y más allá de esa pasión, para que nadie nos engañe aquí, para que nadie venga por allá, de allá afuera o allá mismo en la calle, con una doctrina torcida y nos pueda engañar. Así que hermano, lee tu palabra, la palabra de Dios. Estudia la Biblia. Los viernes la iglesia está abierta. El libro que estamos estudiando, llevamos aproximadamente alrededor de 2 meses hablando de la evangelización. Pero muchas veces esos textos nos hablan a nosotros primero. Tenemos que ser reevangelizados nosotros primero, para entonces evangelizar a los que están allá afuera. Porque la palabra dice que el juicio primero va a empezar por la casa. Primero va a comenzar por ti y por mí. Porque el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros primero a los ancianos, a los líderes, y después a ustedes que están ustedes ahí sentaditos. No crea que usted se va a pasar por la puerta de atrás. No crea que va a venir alguien y le va a decir, mira, vete por el otro lado. O como muchos de niños creíamos que San Pedro te está esperando en las puertas para dejarte pasar. No. La palabra dice que cada uno de nosotros vamos a venir delante del trono del Señor y nos va a enseñar todo lo que cada uno de nosotros hicimos desde que tenemos uso de razón. Así que busquemos al Señor. Leamos la Biblia, estudiémosla por favor, porque la palabra dice que aquí yace la vida eterna. La Biblia nos enseña cómo podemos nosotros llegar a esas mansiones celestiales de las cuales Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Así que, ¿qué pasó con Nicodemo? Se convirtió, escuchó a Jesús. Pero en el capítulo 19, acompáñame al capítulo 19, versículo 38 y 39 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 19, versículo
38 y 39. Después de todo esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato les concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ya Nicodemo no vino de noche y vino en el momento donde nadie lo necesitaba ya. Y todo lo que Nicodemo traía en ese tiempo era para preparar a los reyes, preparar a los príncipes de la realeza. Pero en su mente de ellos estaban preparando a su maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la Biblia no nos dice exactamente si él se convirtió o no se convirtió, pero ya no fue de noche, ya no fue a esconderse, sino era a plena luz del día para preparar a su maestro. Amén. Bendito Dios. Así que Nicodemo pudo entender qué era lo que el maestro le había explicado. Y el proceder que él hizo de ir a su muerte, porque acuérdense que cuando Cristo fue encarcelado y fue crucificado, sus discípulos arrancaron a correr por su camino. Se asustaron y se fueron. Creyeron que ahí se había acabado todo. El mismo discípulo que le dijo que él estaba dispuesto a dar la vida por él, 3 años pasando con él, escuchándolo, lo negó 3 veces. Y de lejos lo vio el día de su crucifixión. Pero aquí aparece Nicodemo. Aparece Nicodemo con Juan de Arimatea para prepararlo, para que Jesús tuviera una digna sepultura. Que aunque la historia la vamos a escuchar en las siguientes semanas. Así que preparemos el corazón. Amén. Bendito Dios. Así que el propósito del Evangelio de Juan, de este libro, vamos al capítulo 20, en el siguiente capítulo, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que la decisión es de nosotros. Si tú no has renacido de nuevo, o si tú crees que tú has renacido de nuevo, pregúntale al Señor. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo dejó para que nos dirigiera, para que nos llevara a la verdad. Y la verdad está en Jesucristo, que Él fue el que dio su vida por ti y por mí. San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Él vino para que tú no te pierdas. Él vino a quitarte la venda de los ojos. Él vino para que nosotros tengamos vida eterna junto con Él y podamos tener acceso al Padre por medio de Jesucristo. Y lo dice la Biblia. Está al alcance de tu Biblia. Así que el Señor nos ama tanto que de tal manera Él envió a su Hijo para que muriera por ti y para que muriera por mí, para que pudiéramos estar con la mente sabiendo que si nos convertimos al Señor, que si renacemos en el Señor, tenemos nuestra mansión celestial. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Bendito Dios. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Señor, y te doy gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, Señor, de estudiar, Señor, de oír tu palabra, Padre mío. Señor, permite que en el nombre de tu Hijo poderoso, Dios Santo, cada uno, Señor mío, vengamos delante de ti, Señor, y nos presentemos, Señor, con un corazón limpio, Padre Santo. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Dios mío. Que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad, Señor. Que podamos entender, Señor, que tú viniste a este mundo, Señor, por causa de nosotros, Señor. Por causa, Señor, de nuestra maldad, Señor. Y que gracias a ti, Padre Santo, podemos, Señor mío, recibir la vida eterna, Señor. Pero antes de eso, Señor, tenemos que ponernos a cuentas contigo, Señor. Tenemos que renacer de nuevo, Padre. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Porque muchas veces, Señor mío, tu palabra dice, Señor, que el hombre, Dios mío, el hombre sin ti no es nada, Señor. El hombre sin ti, Dios mío, se pierde, oh Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu palabra, Señor, a dejarnos dirigir por tu Espíritu Santo, oh Dios mío. Padre, te doy gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, tú eres el que mira el corazón, Señor. Tú no miras la apariencia, Padre mío. Tú miras, Señor mío, el corazón, Padre. Y que si hay alguna necesidad, Señor, en este momento, Padre, Dios mío, que tú seas propicio, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Haz tu voluntad, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdalos, Padre Santo. Señor, que tu misericordia, Padre, que tu amor, Señor, esté con cada uno de nosotros, oh Padre eterno. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad, Señor, que tú me concedes, Señor. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús, Señor nuestro.